¿Sabes? Generalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico hay como una expectativa casi inherente de, no sé, precisión geométrica. Claro, de ver algo concreto. Exacto. O sea, piensa en la ingeniería. Fíjate, te rompes un brazo, te hacen una radiografía y la imagen muestra esa línea blanca dentada cruzando el hueso. Y el médico simplemente señala la placa y te dice con total seguridad, bueno, ahí está la fractura. Y fíjate, esa certeza visual otorga un consuelo inmediato, porque el cerebro humano gravita hacia lo que puede ver, ¿no? Lo que puede medir y categorizar en términos binarios. ¿Un hueso está roto o está intacto? Ajá, señeza y ya. Exacto, se inmoviliza y existe un protocolo súper predecible para su curación. Pero, y aquí es donde la cosa se complica. Luego, damos un paso hacia el mundo del desarrollo neurológico, o sea, de la psicología y del trauma emocional infantil. Y de repente, esa máquina de rayos X deja de funcionar. Sí, se apaga por completo. Nos adentramos en un panorama diagnóstico que es abrumadoramente invisible, porque las fracturas emocionales no aparecen en las placas de los hospitales. Totalmente. Es un territorio de gran complejidad clínica. El daño no deja, digamos, una cicatriz física evidente en la piel. Claro, no hay moretones. Pero las microfracturas que ocurren a nivel de la psique durante la infancia tienen el poder de alterar la arquitectura completa del cerebro de un individuo. Y eso condiciona el resto de su vida. Y ese es precisamente el punto de partida para nuestra inmersión profunda de hoy. Porque la infancia no es solo una etapa transitoria. No, para nada. Es el plano arquitectónico, digamos, sobre el cual construimos nuestra personalidad, nuestros mecanismos de defensa y nuestras creencias de cómo funciona el mundo. Así es. Hoy vamos a examinar una investigación clínica que expone un conjunto de frases comunes, comentarios tóxicos que algunos padres dirigen a sus hijos. Y no nos vamos a quedar en la superficie, sino que vamos a diseccionar la psicología de por qué estas palabras actúan como un veneno de lenta liberación. Y, a ver, para dimensionar verdaderamente la magnitud de este fenómeno invisible, los registros nos ofrecen una perspectiva escalofriante. Sí, leí los datos y son de terror. Fíjate en esto. Datos históricos de la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos revelaron que tan solo en el año 2008, más de 50,000 niños fueron considerados oficialmente como víctimas de abuso emocional. ¡Wow! 50,000. Y lo verdaderamente alarmante de esa estadística no es el número en sí, sino lo que representa. O sea, la inmensa mayoría de los abusos verbales jamás llegan a un registro oficial. Claro, porque ocurren a puerta cerrada. Exacto. Ocurren en la privacidad del hogar, disfrazados muchas veces de crianza estricta o, bueno, de simple frustración parental. O sea, 50,000 casos reportados es apenas un susurro frente a la tormenta real. Y para quienes nos escuchan, aunque este no es un espacio para emitir juicios morales contra la paternidad, sí es un espacio para desmantelar esa idea de que a las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué no se las lleva? Exacto. La evidencia demuestra que las palabras esculpen la mente. Así que empezando por las manifestaciones más directas, hay una tendencia documentada de figuras de autoridad que lanzan ataques frontales contra la identidad de un menor. Sí, y la investigación clínica categoriza esto como el nivel primario de disonancia identitaria. Los psicólogos documentan dos variantes predominantes de este asalto verbal. A ver, cuéntanos de la primera. La primera se centra en la apariencia física del niño. Hablamos de comentarios crudos, directos como «eres feo», «estás demasiado gordo» o «eres un fideo», o burlas constantes sobre alguna característica física inmutable. ¡Qué duro! Y la segunda variante abandona lo físico y ataca el intelecto o el potencial mediante declaraciones absolutistas. Las famosas etiquetas. Etiquetas definitivas, sí. Como «eres un estúpido», «eres inútil». O, fíjate, la sentencia más destructiva de todas, Nunca vas a lograr nada. esa misma. Nunca vas a lograr nada en la vida. Y es que esas no son simples correcciones de comportamiento. Yo pensaba en una imagen mental cuando leía esto. Se me ocurre la analogía de un espejo de casa de la risa. Ah, me buscan. A ver. Esos que encuentras en las ferias que deforman por completo tu silueta. Imagínate que colocas a un niño frente a un espejo distorsionado que le muestra una versión horrible y defectuosa de sí mismo todos los días. Sí, qué angustia.
Y lo peor es que la figura de autoridad que debe enseñarle cómo es el mundo, le jura que ese espejo refleja la verdad absoluta. Ese niño inevitablemente va a internalizar esa monstruosidad como su verdadera forma. Es una analogía perfecta para la mecánica de la introyección psicológica. Y si traducimos ese espejo deformante a la neurobiología infantil, entendemos por qué el daño es tan permanente. Claro, el cerebro. Exacto. Los adultos poseemos una corteza prefrontal desarrollada, redes maduras que nos permiten filtrar y rechazar información externa que no cuadra con nuestra autoimagen. O sea, podemos decir, bueno, este comentario no me define. Tal cual. Pero el cerebro de un niño está en pleno proceso de mielinización. Carece de la arquitectura neuronal necesaria para establecer esa distancia crítica. Lo que significa que no tienen el escudo analítico para decir, mi padre está proyectando su estrés laboral en mí. Invariablemente no lo tienen. Cuando un cuidador principal, de quien depende la supervivencia biológica del niño, emite un absoluto como «eres inútil», el cerebro del niño no procesa esa frase como una simple opinión de alguien enojado. ¿Lo toma literal? Lo procesa como un dato empírico sobre el universo. Se convierte en una verdad inmutable, equivalente a aprender la ley de la gravedad. ¡Qué fuerte! Estas palabras dictan la red neuronal por defecto, transformando la voz hostil externa en la narrativa interna perpetua del individuo, lo cual es, pues, el preludio perfecto para trastornos alimenticios y crisis severas de autoestima en la adultez. Y una vez que esa autoimagen interna está fracturada, esa inseguridad estructural inevitablemente sangra hacia el exterior, ¿no? Alterando cómo el niño habita su propio cuerpo. Exacto. ¿Cómo se relaciona con el entorno? Lo que nos lleva al siguiente comportamiento destructivo, el aislamiento a través del microescrutinio y la competencia forzada. Esta faceta de la agresión emocional es particularmente insidiosa, fíjate, porque a menudo se esconde bajo el disfraz de la corrección de modales. O el estímulo escolar, ¿sí? Se basa en mantener al niño bajo un microscopio hostil constante. O sea, los ejemplos que recogen los psicólogos son tan cotidianos que asustan. Preguntas punzantes sobre acciones automáticas como ¿por qué caminas así? ¿O por qué masticas de esa manera? O porque tu voz suena tan rara. Ajá. Imagina el agotamiento cognitivo de un niño al ser auditado por el simple hecho de existir en el espacio físico. Genera una hipervigilancia paralizante, donde el miedo a las burlas los desconecta de su espontaneidad. Y ese agotamiento del que hablas se manifiesta clínicamente como ansiedad somática. El niño siente que su naturaleza misma está equivocada. Pero, ojo, el escrutinio se vuelve aún más destructivo cuando se introduce a un tercero. A través de comparaciones. Habitualmente comparaciones intrafamiliares. Preguntas como, ¿por qué no puedes ser tan aplicado como tu hermano? ¿O viste las notas que sacó tu primo? A ver, espera un momento. Quiero hacer de abogada del diablo por un instante. Adelante. Porque este es un punto donde la cultura popular, digamos, choca fuertemente con la psicología. Habrá quienes argumenten que comparar a un niño con un hermano exitoso es una herramienta pedagógica legítima. El clásico argumento de la competencia. Claro, la lógica sería, bueno, el mundo exterior es implacablemente competitivo, así que generar una competencia sana en casa forja el carácter. ¿Por qué la evidencia científica rechaza esta noción tan arraigada? Pues porque parte de una premisa falsa sobre la capacidad de abstracción infantil. Asume que la mente de un niño de 7 años procesa un estímulo de la misma forma que un atleta frente a un rival. Y no es así. Para nada. Desde el marco de la teoría del apego, un niño no interpreta la comparación fraternal como una invitación a superarse académicamente. Lo procesa como una revelación de condicionalidad afectiva. Esa condicionalidad lo cambia todo. De pronto, el amor familiar se transforma en una transacción de mercado. Solo merezco mi lugar si igualo las métricas de otro. Exactamente. El mensaje subyacente que decodifica el cerebro es, tu hermano tiene valor porque tiene ciertas características. Tú careces de ellas, por lo tanto tu valor es nulo ante mis ojos. ¡Qué devastador! Esto erosiona el principio psicológico básico de que cada individuo debe tener garantizado el derecho a construir una identidad independiente. Lejos de fomentar resiliencia, los padres que usan esto siembran una rivalidad perpetua. Destruyen el vínculo entre hermanos. Sí, y garantizan que ambos niños crezcan con un déficit crónico de validación interna. Entonces, si las palabras ofensivas destruyen la confianza interna y este microescrutinio aniquila el refugio de la familia, el siguiente paso lógico en esta cascada es la destrucción de la confianza en el mundo exterior. Entramos en el territorio de la inestabilidad ambiental crónica. Sí, donde se fractura el andamiaje sobre el cual un ser humano aprende a predecir la realidad. Los psicólogos identifican dos patrones aquí.
las promesas vacías y la amenaza latente de abandono, Vamos con las promesas vacías primero. que parecen casi una negligencia menor, ¿no? Si recoges tu cuarto, te compraré ese juguete o este fin de semana iremos al parque sin falta, seguidas de una amnesia parental absoluta. Típico. Se les olvida. Pero es fascinante si lo vemos como un contrato social roto. Es profundamente irónico. Por un lado, la estructura parental exige una honestidad implacable del menor, castigando cualquier mentira. Claro, no toleran que el niño mienta. Pero a través de sus promesas incumplidas, le están dando al niño su primera y más magistral clase de cinismo aplicado. Le enseñan que el lenguaje es solo una herramienta de manipulación. Y que las palabras de las autoridades no tienen peso material. Y ese cinismo temprano es un mecanismo de defensa rudimentario contra la decepción crónica. Pero la verdadera devastación ocurre con el segundo patrón. Las amenazas de abandono. Los intentos o amenazas verbales. Frases como «me tienes harto, te voy a dejar» o «un día me voy a ir y no me van a volver a ver». O la clásica, te voy a regalar a un extraño si no te callas. Son frases que se dicen a la ligera en momentos de exasperación, pero el impacto debe ser, no sé, como detonar una bomba nuclear en la psique del niño. La neurobiología respalda completamente esa imagen. Cuando un adulto escucha una amenaza vacía, su cerebro evalúa la probabilidad de que ocurra basándose en el contexto. Uno sabe que es poco probable. Exacto. Pero cuando un niño pequeño escucha a su cuidador amenazar con desaparecer, no experimenta una simple tristeza, experimenta un terror existencial primitivo. Porque de ellos depende su vida. Para un niño en desarrollo, el padre es el único proveedor de supervivencia biológica. Claro, en la mente primitiva del niño, si el adulto que me alimenta desaparece, biológicamente estoy muerta. Literalmente. Y el cerebro reacciona en consecuencia. Esa frase activa inmediatamente el sistema nervioso simpático, inundando la sangre de cortisol y adrenalina. Entra en pánico. La amígdala secuestra las funciones cognitivas y entra en un modo de pánico crónico. Si esto se usa como control, el niño desarrolla un trauma de abandono profundo. Su sistema asocia el amor con el peligro letal. Tal cual. Y en la vida adulta, este terror se manifiesta como un autosabotaje constante en relaciones románticas y amistades. Viven hipervigilantes. Escaneando todo en busca de señales de que los van a dejar. E irónicamente, a menudo provocan las mismas rupturas que temen por su incapacidad de confiar. Es una profecía autocumplida. Es la tragedia de estar perpetuamente preparándose para un impacto que quizá nunca llegue. Y eso nos lleva al nivel más oscuro y corrosivo que documenta esta exploración. El estrato más profundo, sí. Es cuando el trauma ya no se trata de cómo se ve el niño, ni de si se van a quedar a su lado. Es cuando los padres atacan frontalmente el derecho fundamental del niño a existir. Clínicamente, nos enfrentamos a la invalidación total del ser, y ocurre a través de dos mecanismos de rechazo absoluto. El primero es tratar al niño como un lastre financiero o emocional. Hablamos de las verbalizaciones de carga. Cuando un padre externaliza su estrés diciendo, me cuestas demasiado dinero, todo lo que hago es pagar por ti. O el terrible, me drenas la vida. Y el segundo mecanismo es aún más severo, la expresión abierta de deseos egoístas sobre la no existencia del menor. ¡Qué horror! Frases devastadoras como, desearía que nunca hubieras nacido, tenerte fue el peor error de mi vida. ¡Wow! O me arrepiento profundamente de ser padre. Aquí no estamos hablando de moldear el comportamiento, estamos hablando de aniquilar ontológicamente al individuo. O sea, el peso de cargar con eso, siendo un niño, es inimaginable. Las ramificaciones clínicas de escuchar que tu propia existencia es un error repudiado son letales. Los profesionales correlacionan directamente este abuso con tasas elevadísimas de depresión temprana. ¿Y autolesiones, supongo? Sí, tendencias graves a la autolesión en adolescentes. Si la autoridad suprema te asegura que no deberías estar respirando, el instinto de preservación colapsa. Internalizan que su cuerpo es repulsivo y merece castigo. Y fíjate, esto se enlaza con un hallazgo de las fuentes que me dejó absolutamente perpleja. A ver, cuéntame. Destacaba un análisis prolongado del sistema de salud infantil Nemours. Sus investigaciones arrojaron luz sobre las consecuencias de este rechazo y la fijación materialista de los padres que se quejan de lo que el niño les cuesta. Sí, el tema del dinero. Encontraron que los niños sometidos a esta carencia de amor incondicional tienen una inclinación enorme hacia conductas delictivas futuras, específicamente hacia el robo o a desarrollar patrones abusivos. Es un dato fuertísimo.
O sea, pasar de escuchar "me cuestas dinero" a cometer actos de robo parece un salto muy extraño. ¿Cuál es el tejido conectivo psicológico ahí? Pues mira, el tejido conectivo es la adaptación extrema del sistema nervioso ante la privación total. Ajá. Cuando a alguien se le arranca el sentido básico de pertenencia y se le dice que su presencia es un pasivo molesto, el niño desarrollará una de dos respuestas primarias de supervivencia, la implosión o la explosión. Ok, la implosión sería el intento desesperado de minimizar su huella en el mundo para no alterar a los padres. En efecto, el niño aprende a volverse psicológica y físicamente invisible. Reprime sus necesidades emocionales, soporta acoso en silencio e incluso oculta enfermedades para no generar gastos. Se volan a sí mismos. Se borran de la narrativa familiar. Pero la segunda respuesta es la explosión. Y aquí es donde el reporte de Nemours cobra todo el sentido. La explosión hacia la delincuencia. Exacto. El robo, en este contexto de negligencia emocional, rara vez tiene que ver con la necesidad material de tener un objeto. Es más profundo. Es una externalización simbólica del vacío interno. Si el mundo, que son los padres, me ha negado el sustento emocional y me dice que no valgo nada, voy a tomar algo del mundo a la fuerza. O sea, robar se convierte en una forma retorcida de ejercer agencia. De sentir control sobre un entorno caótico. Y sobre todo, es un grito subconsciente que dice, existo. Miren el daño que puedo causar. Claro, si no puedo tener un impacto a través del amor filial, tendré un impacto a través de la disrupción social. Es la búsqueda desesperada de afirmar su existencia. Todo esto refuerza que la tarea primordial de un cuidador, antes que la disciplina o la provisión, es garantizar que el menor se sienta amado por el simple hecho de existir. Sin balances contables. Sin condiciones de rendimiento. Es, vaya, el cimiento innegociable de la salud mental humana. Al recorrer todo este espectro analítico de hoy, la inmensidad del impacto es innegable. Completamente. Hemos transitado desde las grietas en la autoimagen por esas etiquetas absolutistas, pasando por la hipervigilancia inducida por el escrutinio y las odiosas comparaciones con los hermanos. Y vimos cómo las promesas rotas y las amenazas de abandono desmantelan la capacidad de formar lazos seguros. Hasta llegar al abismo del rechazo frontal, donde hacer sentir a un hijo como una carga desencadena desde la autolesión hasta la delincuencia. Y aunque las tácticas varían, todas operan como arquitectos en las sombras. Cada palabra cruel no desaparece, se metaboliza en los cimientos sobre los cuales esa persona construirá su vida. La infancia es el borrador irreversible que dictará la calidad emocional de los siguientes, 80 años de esa persona. Y la responsabilidad que eso implica es monumental. Por ello, la necesidad de elevar nuestra conciencia sobre cómo hablamos es urgente. Frente al estrés, esa pausa antes de articular una palabra puede ser la diferencia entre forjar una psique resiliente o instalar una herida perpetua. Es imperativo abandonar la idea de que los niños son invulnerables. Desaprender los patrones de comunicación tóxica que quizá nosotros mismos heredamos requiere un compromiso radical. Es la única manera de detener la transmisión intergeneracional del trauma. Lo cual nos lleva a la conclusión final de este análisis. Regresemos por un instante a esa metáfora inicial de la medicina. Cuando el cuerpo sufre una fractura, la biología actúa. Se forma un callo óseo, calcifica el área y con tiempo el hueso se repara. Y el dolor agudo se convierte en un recuerdo. Pero la tragedia de las fracturas emocionales en la infancia es que rara vez se curan en silencio. No se calcifican y desaparecen. No, se transforman y se adaptan para vivir dentro de nosotros. Y es precisamente esa mutación del dolor la reflexión que queremos dejar para quienes nos escuchan hoy. Al comprender que las críticas y el rechazo que un niño escucha se asimilan hasta convertirse en su propia narrativa interna, resulta vital regalarnos un instante de silencio. Así es. Al enfrentarnos a un error, o simplemente al mirarnos fijamente en el espejo por la mañana, es imprescindible cuestionar esa voz interna que de pronto se vuelve severa, hiriente e hipercrítica. La pregunta fundamental para empezar a sanar sería, ¿es esa realmente nuestra propia voz, nacida de nosotros? ¿O es tan solo el eco lejano y persistente de alguien más, cuyo volumen nunca aprendimos a apagar?